El sol de Guadalajara brillaba intensamente esa tarde. Era un día cualquiera para Saúl Canelo Álvarez, quien había decidido visitar su ciudad natal para resolver algunos asuntos personales y pasar tiempo con su familia. Después de años de vivir entre peleas, entrenamientos agotadores y viajes interminables, cualquier momento en su tierra natal era un regalo. Conducía solo, algo raro para un campeón del mundo acostumbrado a tener guardias de seguridad y asistentes a su alrededor. Pero esa tarde quería sentir el viento en la cara, conducir por aquellas calles que marcaron su carácter y recordar de dónde venía. Pasó por barrios donde jugaba de niño, por canchas de fútbol donde pateaba pelotas viejas antes de descubrir los aros. La nostalgia golpeó fuerte. ¿Cuántas vidas diferentes había vivido desde entonces? Fue entonces cuando algo llamó su atención. En la esquina de un semáforo muy transitado, cerca de un mercado popular, había una mujer sentada en la acera. Su rostro estaba oculto por una mata de pelo despeinado, y su ropa, sucia y rota, indicaba que llevaba mucho tiempo viviendo en la calle. Canelo no podía decir por qué la miraba de manera diferente a las otras personas que pasaban corriendo. Algo dentro de él apretó su pecho, un extraño instinto, como si hubiera algo en esta mujer que reconociera. El semáforo cambió, pero no pudo acelerar. Un viejo recuerdo llegó como un rayo. El tiempo pareció ralentizarse mientras intentaba encajar las piezas de un rompecabezas que ni siquiera sabía que estaba intentando armar. Era imposible. No podría ser ella. Cerró los ojos y contuvo la respiración. Su corazón latía con fuerza. Pero así fue. Era Jimena. Tu primer amor. El recuerdo lo golpeó como un puñetazo en la mandíbula. Jimena. La chica de la sonrisa radiante, de cabello castaño que brillaba al sol. La primera chica que hizo que su corazón se acelerara, que le hizo descubrir lo que era gustarle de verdad a alguien. La conoció cuando tenía 14 años. Aún no era famoso, aún no era el Canelo que el mundo conocía. Era solo Saúl, un chico pelirrojo que quería ser campeón. Jimena fue su primer amor. Ella lo apoyaba, se reía de sus bromas, iba a verlo entrenar en secreto solo para motivarlo. Recordó cómo ella creía en él cuando nadie más lo hacía. Pero el tiempo los separó. Canelo empezó a destacar en el boxeo y la vida lo llevó por otro camino. Dejó Guadalajara, empezó a entrenar con los mejores, viajó por el mundo. Y Jimena desapareció. Nunca volvieron a verse. Hasta ese día. Su pecho se apretó. No podía creer que esa mujer en la acera, con los ojos perdidos y la ropa rota, fuera la misma Jimena que un día soñó con ser enfermera, que tenía esperanza en sus ojos. Que un día le sonrió como si el mundo estuviera lleno de posibilidades. El coche detrás de él tocó la bocina. El semáforo ya estaba en verde. Pero Canelo no podía moverse. ¿Qué le había pasado a ella? ¿Cómo podría alguien que alguna vez tuvo sueños y planes terminar ahí, en esa situación? Antes de que pudiera pensarlo 2 veces, se detuvo. Su corazón latía como antes de una pelea. Pero esta vez no hubo ningún anillo. No había cinturón. No había ningún oponente al que derrotar. Salió del auto y caminó hacia ella. Cada paso fue un golpe para su alma. Jimena no lo vio de inmediato. Estaba sentada, mirando al suelo, sosteniendo un viejo trozo de cartón con algunas palabras garabateadas. Una súplica silenciosa de ayuda. Cuando Canelo finalmente se paró frente a ella, por un segundo no supo qué decir. Pero entonces, Jimena levantó la vista. Y fue en ese momento que el tiempo se congeló. Su mirada se encontró con la de él. Por un instante, solo un instante, el pasado y el presente se entrelazaron. Sus ojos se abrieron como platos. Su respiración se aceleró. Y entonces, vinieron las lágrimas. Jimena lo reconoció. Y en ese instante, el mundo entero desapareció. El dolor en los ojos de Jimena era indescriptible. Ella no necesitaba decir nada. Canelo ya lo sabía. Sabía que su historia no había sido fácil. Que la vida la había tirado al suelo, que algo dentro de ella se había roto tantas veces que tal vez sería imposible reconstruirlo. Pero ahí estaba él. Y en ese momento supo lo que tenía que hacer. Sin dudarlo, se arrodilló ante ella. No importaba si era campeón mundial, no importaba si el mundo lo veía como uno de los mejores luchadores de la historia. En ese momento, él no era ninguna de esas cosas. Era apenas Saúl. El chico pelirrojo de 14 años que un día prometió protegerla. Extendió su mano. Jimena lo miró con los ojos llorosos y temblorosos. Ella no sabía qué hacer. Entonces, Canelo susurró: «Voy a sacarte de aquí». El polvo de las calles de Guadalajara se levantó levemente mientras el sol bañaba la ciudad de tonos dorados. El mundo a su alrededor seguía a su ritmo acelerado, pero para Canelo Álvarez, el tiempo se había detenido.
Sentado en la acera, al lado de Jimena, sintió una abrumadora mezcla de emociones que nunca había experimentado, ni siquiera en los momentos más duros dentro del ring. El campeón mundial, acostumbrado a luchar contra oponentes feroces, se encontró ahora frente a una batalla que ningún golpe o técnica podía ganar. El dolor de ver a alguien que alguna vez fue tan importante para él reducido a la sombra de lo que alguna vez fue. Los ojos de Jimena se llenaron de una tristeza tan profunda que parecían gritar silenciosamente pidiendo ayuda, pero al mismo tiempo, su vergüenza le impedía aceptar cualquier compasión. Era como si ya se hubiera resignado a ese cruel destino, como si estuviera convencida de que a nadie más le importaba, que no había vuelta atrás. Pero a Canelo le importaba. Y en ese instante, supo que no se iría hasta que ella entendiera eso. Cuando ella miró hacia otro lado, tratando de ocultar su rostro entre su cabello desordenado, el pecho de Canelo se apretó de una manera que no podía describir. Nunca fue de los que lloran fácilmente, siempre mantuvo la compostura dentro y fuera del ring, pero allí, al ver a Jimena así, las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos sin que él pudiera controlarlas. No fue solo tristeza. Era revuelta, era impotencia, era un deseo desesperado de cambiar ese momento, de arrancarla de allí y devolverle todo lo que la vida le había arrebatado. Recordaba cada detalle de ella en su juventud, la niña que siempre tenía una sonrisa alentadora, que soñaba con ser enfermera, que creía en él cuando nadie más lo hacía. Y ahora ella estaba allí, sentada en el frío suelo, luciendo perdida, como si el mundo la hubiera olvidado. Fue injusto. Fue doloroso. Canelo respiró hondo, tratando de contener su emoción, pero cuando vio una lágrima correr por el rostro de Jimena no pudo contenerla más. Se le llenaron los ojos de lágrimas y, por primera vez en mucho tiempo, lloró. No le importaba quién estuviera mirando, porque nada más importaba excepto lo que estaba sucediendo allí. El silencio entre ellos era pesado, lleno de sentimientos que no era necesario decir, pero que se sentían con cada fibra del cuerpo. Canelo finalmente levantó su mano suavemente y apartó un mechón de cabello de su rostro, tocando su piel con profundo cariño, pero sin invadir su espacio. Ella estaba frágil en ese momento y él sabía que necesitaba ser delicado, como si cualquier gesto repentino pudiera romperla aún más. Vio de cerca las cicatrices que el tiempo y la vida le habían dejado, y eso hizo que su corazón se hundiera aún más. Jimena todavía intentaba ocultar su rostro, como si no quisiera que la viera así, pero Canelo no iba a permitir que se hundiera más en la oscuridad de la vergüenza. Necesitaba saber que, para él, ella seguía siendo la misma chica que cambió su vida hace tantos años. Las palabras salieron de su boca con un peso de verdad que ni siquiera él sabía que existía dentro de él. Recordó el día en que casi dejó el boxeo, el momento en que sus propios amigos se rieron de él antes de su primera pelea amateur, diciendo que no tenía ninguna posibilidad, que no era más que un chico pelirrojo engreído como luchador. Sintió regresar la inseguridad de ese día, el miedo a fracasar, el miedo a no ser lo suficientemente bueno. Pero luego recordó lo que pasó después. Jimena estaba allí. Y fue ella quien lo mantuvo en marcha. Él le contó, con la voz entrecortada por la emoción, cómo sus palabras de ese día cambiaron todo. Cómo fue ella quien lo hizo subir al ring, cómo fue ella quien hizo que no escuchara las voces que lo jalaban hacia abajo. Cómo fue ella quien, sin saberlo, puso el primer ladrillo en el camino que le llevó a convertirse en campeón del mundo. Ella lo miró con los ojos muy abiertos, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Jimena nunca imaginó que hubiera sido tan importante para él. Ella nunca supo que esas palabras, dichas sin mucha intención, fueron las que le impidieron darse por vencido incluso antes de empezar. Las lágrimas cayeron con más fuerza por su rostro. Tal vez porque era la primera vez en años que alguien le decía que había hecho algo que valiera la pena. Tal vez porque, después de haber sido invisible durante tanto tiempo, alguien finalmente la vio de verdad. Canelo tomó sus manos con firmeza, pero sin obligarla a nada. Fue un gesto de promesa, de seguridad, de alguien que no se iría. Y entonces, con todo el cariño del mundo, hizo lo único que sabía hacer en ese momento, asegurarse de que ella entendiera que su historia no terminaba ahí. No necesitaba responder nada, no necesitaba decir que aceptaría ayuda o que confiaba en él. El simple hecho de que no apartara las manos decía más de lo que cualquier palabra podría expresar. Los ojos de Canelo estaban rojos de la emoción, pero no apartó la mirada ni un segundo. Quería que ella viera la verdad en sus ojos, que sintiera que no era lástima ni obligación. Fue respeto. Fue gratitud. Era amor, no en el sentido romántico, sino en el sentido más puro de la palabra. Ella todavía era importante. Ella todavía tenía valor. Y mientras el mundo seguía dando vueltas, allí, en ese trozo de acera, dos almas que alguna vez se habían cruzado de manera tan pura ahora se encontraron con dolor, pero también con esperanza. Jimena sollozó suavemente y apretó un poco más fuerte la mano de Canelo. Fue un pequeño gesto, pero para él lo significó todo. Significaba que, por primera vez en mucho tiempo, aceptaba ser salvada. Y Canelo,
con toda la fuerza de su corazón y toda la certeza que puede tener un campeón, se prometió que no le fallaría. Porque así como un día ella le dio fuerzas para continuar, ahora le tocó corresponderle. Y esta pelea no la iba a perder. La noche cayó sobre Guadalajara tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas mientras la ciudad comenzaba a iluminarse. Canelo Álvarez condujo por las estrechas y vibrantes calles de su tierra natal, esta vez con una pasajera inesperada a su lado, Jimena. Después de tantos años separados, después de un reencuentro tan intenso, ahora él la llevaba a un lugar especial, un lugar donde podía sentir, al menos por unas horas, que la vida aún podía ofrecerle algo bueno. El destino fue Hacienda Los Abuelos, un tradicional y acogedor restaurante, conocido no solo por su auténtica comida mexicana, sino por su atmósfera que mezclaba nostalgia y calidez humana. Canelo conocía ese lugar desde pequeño. Era el tipo de restaurante donde se reunían las familias, donde las historias fluían tan fácilmente como el aroma de las tortillas y la carne asada flotando en el aire. Jimena guardó silencio en el asiento del pasajero. Todavía parecía estar procesando todo lo que estaba sucediendo. Sus manos descansaron sobre sus rodillas, vacilantes, y miró por la ventana, tal vez preguntándose si esto era real o solo un sueño pasajero. No recordaba la última vez que alguien había hecho algo así por ella. Canelo estacionó el auto y salió primero, caminando hacia la puerta del pasajero y abriéndola para ella. El gesto, sencillo pero lleno de respeto y cariño, hizo que Jimena alzara la vista hacia él un breve instante antes de bajar las escaleras. Al ingresar al restaurante, fueron recibidos por el camarero, quien de inmediato reconoció a Canelo. El hombre sonrió amplia y respetuosamente, pero antes de que pudiera hacer algún comentario sobre el campeón mundial de boxeo que recién ingresaba, Canelo hizo un gesto sutil para no llamar demasiado la atención. Esa noche no se trataba de él. Se trataba de Jimena. Los llevaron a una mesa privada al fondo, un espacio más íntimo y tranquilo, alejado del bullicio principal del restaurante. Jimena miró a su alrededor, captando la atmósfera acogedora y los aromas reconfortantes que llenaban el aire. Les entregaron el menú, pero Canelo notó que Jimena dudaba en abrir el suyo. Lo entendió de inmediato. Tal vez fue el miedo de elegir algo caro, tal vez fue simplemente porque hacía mucho tiempo que no sentía que tenía derecho a un momento como este. Sin decir nada, tomó el menú y empezó a sugerir platos. Dijo que ese restaurante tenía las mejores enchiladas de la ciudad, que el pozole allí era inmejorable y que si quería algo más ligero, el caldo tlalpeño era una elección perfecta. Jimena rió suavemente, una risa tímida, casi como si hubiera olvidado cómo hacerlo. Terminaron pidiendo varias cosas, y cuando los platos llegaron a la mesa, sus ojos se iluminaron por primera vez esa noche. El primer trozo de comida que se llevó a la boca hizo que sus ojos se cerraran por un momento, como si ese sabor la transportara a un tiempo lejano. Ella masticó lentamente, absorbiendo cada bocado, y Canelo notó un detalle que le hizo sentir un nudo en la garganta, era como si estuviera reaprendiendo a comer. No comentó nada, solo observó. Necesitaba ese momento, ese pequeño placer que le habían robado durante tanto tiempo. Y entonces, como si un velo de tensión se estuviera deshaciendo lentamente entre ellos, las conversaciones comenzaron a fluir. Hablaron de su infancia, de las épocas en que corrían juntos por las calles de Guadalajara, de los amigos que se perdieron en el camino y de los que siguieron con sus vidas como esperaban. Jimena sonrió al recordar las tardes en las que iban a la plaza central y apostaban quién podía patear más alto el balón sin que se le cayera. Se burló de Canelo diciendo que, ya en aquel entonces, ya se tomaba todo demasiado en serio, siempre compitiendo como si estuviera ganando un trofeo. Canelo se rió y dijo que ella era la única que podía distraerlo, que podía relajarlo incluso cuando la presión comenzaba a aparecer. Recordó el día en que, después de un duro entrenamiento, Jimena apareció de la nada y lo arrastró a una heladería, diciéndole que los campeones también necesitaban su nivel de azúcar en la sangre. Los ojos de Jimena se iluminaron al escuchar este recuerdo. Dijo recordar bien ese día, pero lo más gracioso fue que Canelo, con toda su disciplina, intentó resistirse al helado de fresa exactamente 2 minutos antes de ceder y devorar todo el vaso. Fue uno de los pocos momentos en los que parecía un niño normal, sin el peso del mundo sobre sus hombros. Canelo guardó silencio por un momento. Se dio cuenta de lo mucho que significaban esos recuerdos para ambos, pero también se dio cuenta de algo más profundo. Jimena no solo había perdido su hogar y su estabilidad. Ella se había perdido. Y por eso estaba allí. Quería ayudarla a recordar quién era antes de que la vida le quitara todo. En cierto momento de la conversación, Jimena miró hacia abajo y jugueteó con sus dedos, un gesto inconsciente de quien no sabía exactamente cómo decir gracias. Ella dijo, con la voz un poco más baja, que no sabía por qué le estaba haciendo todo eso, que no sabía si se lo merecía. Canelo sintió una opresión en el pecho y no dudó en responder que se lo merecía. Dijo que no estaba allí por obligación, que no era lástima, que no era caridad. Fue porque ella siempre fue alguien importante para él, y eso no cambiaba sin importar a dónde la llevara la vida.
Jimena parpadeó un par de veces, intentando contener las lágrimas. Nadie le había hablado así en años. Canelo sabía que esa noche no cambiaría todo de golpe. Sabía que Jimena aún cargaba con profundas cicatrices, dolores que no desaparecerían en una sola cena. Pero tal vez, solo tal vez, ese fuera el primer paso. El camarero trajo el postre, una generosa porción de hojaldre de 3 leches, y Jimena se rió al ver que era exactamente el mismo dulce que le encantaba cuando era más pequeña. Dio el primer mordisco, cerró los ojos por un momento y cuando los abrió, había algo diferente en ellos. Ya no era solo tristeza. Hubo un pequeño, tímido y casi imperceptible rayo de esperanza. Y para Canelo, eso era todo lo que necesitaba ver. Porque esa noche Jimena no durmió en la calle. Y ese fue el primer paso para no tener que volver nunca más allí. El tiempo pasó como un suspiro esa noche. Después de años de vagar en soledad, Jimena finalmente tenía algo que la hacía sentir como en casa. Ella, Canelo y Valeria pasaron horas hablando, recordando historias de la infancia, reviviendo momentos que parecían enterrados en el pasado. Hablaban de las tardes en que se reunían en la plazoleta a jugar a la pelota y terminaban apostando quién patearía más lejos sin romper la pelota. Canelo siempre quiso ganar, pero Jimena y Valeria se esforzaron en sabotear sus movimientos para demostrar que no era tan invencible. Se rieron recordando el día que los 3 se colaron al cine para ver una película de terror, pero fue Canelo quien se asustó y quiso irse antes del final. Con cada recuerdo, Jimena sentía que se disolvía un poco más el peso de su vida reciente. Fue como si, durante unas horas, hubiera retrocedido en el tiempo, cuando todo todavía era sencillo, cuando todavía había lugar para las sonrisas espontáneas. Pero, después de tanta charla y emoción, el cansancio la venció. Valeria le ofreció un baño caliente y Jimena permaneció bajo la ducha por mucho tiempo, sintiendo el agua caliente limpiar no solo la suciedad, sino también los últimos rastros de la calle. Era como si estuviera lavando no solo su cuerpo, sino también su alma. Cuando terminó, encontró un cómodo pijama dejado por Valeria sobre la cama y se acostó con un confort que no había sentido en años. Por primera vez en mucho, mucho tiempo, durmió en una cama. Canelo y Valeria estuvieron un rato conversando en la sala, planeando qué harían para ayudarla. Sabían que sacarla de la calle no era suficiente. Jimena necesitaba un verdadero comienzo nuevo. Y los amigos no dejan atrás a sus amigos. A la mañana siguiente, Canelo salió temprano para resolver algunos compromisos, pero prometió regresar el sábado. Valeria pasó el día con Jimena, hablando más sobre el futuro. Ella ya no estaba sola. Y luego llegó el sábado. Cuando Canelo regresó a casa de Valeria esa mañana, trajo consigo un plan que había estado en su mente desde el primer momento en que conoció a Jimena. Ella merecía algo más que un techo sobre su cabeza. Ella merecía sentirse viva otra vez. Pero antes de que ella se diera cuenta, él y Valeria decidieron preparar una sorpresa. Cuando Jimena preguntó a dónde iban, las dos simplemente sonrieron misteriosamente. Valeria agarró su bolso, Canelo agarró las llaves de su auto y los 3 se dirigieron por las concurridas calles de Guadalajara. Jimena, aún desconfiada, miró por la ventana, intentando adivinar el destino. Hasta que llegaron al centro de moda más exclusivo de la ciudad, Casa Blanca Fashion. Era un centro comercial de lujo, conocido por sus boutiques de alta costura y ropa hecha a medida. Los ojos de Jimena se abrieron tan pronto como vio el lugar. Su instinto inmediato fue dudar. Ella no pertenecía a un lugar como ese. Pero antes de que pudiera protestar, Valeria tomó su mano y la jaló con una sonrisa, diciéndole que ese día era para ella. Al ingresar a la tienda principal, fueron recibidos por una reconocida diseñadora, Sofía Ibarra, una de las mejores de México. Sofía reconoció a Canelo de inmediato y se emocionó al saber que quería renovar por completo el guardarropa de un amigo. Jimena, avergonzada, intentó negarse, pero Canelo la miró con tono cariñoso y firme, diciéndole que se lo merecía. Y entonces comenzó la transformación. Primero, vestidos. Jimena fue llevada al probador y comenzó a probarse prendas que nunca imaginó usar. El primer vestido fue un modelo midi-azul marino, confeccionado con una tela satinada que rozaba su piel. El corte resaltó su silueta de manera elegante, y cuando salió del camerino, Canelo y Valeria quedaron atónitos. El segundo fue aún más impresionante, un vestido rojo sangre hasta el suelo con una atrevida abertura lateral y delicados detalles de encaje en la parte superior. Jimena se miró al espejo y, por un momento, no se reconoció. Intentó decir que era demasiado lujoso para ella, pero Valeria la tomó por los hombros y le susurró que siempre merecía lo mejor. Luego vinieron los abrigos. Una gabardina de lana beige suave que la envolvía como un cálido abrazo. Una chaqueta de cuero negra, que la hacía sentir fuerte, poderosa. Y un suéter de cachemira gris claro, tan suave que casi no quería quitárselo. Luego vinieron los jeans, modelos perfectos que se adaptan a tu cuerpo de forma natural y cómoda.
Blusas de seda, camisetas básicas de algodón egipcio, prendas que, por primera vez en años, la hacían volver a sentirse parte del mundo. Finalmente, los zapatos. La vendedora trajo unos zapatos de tacón nude con tacón medio, cómodos y sofisticados. A continuación, un par de botas negras hasta el muslo, con piel de primera calidad y costuras impecables. Pero fue cuando Jimena se probó unas zapatillas blancas minimalistas, cómodas y modernas que finalmente sonrió como si empezase a creer que todo era real. Cuando salió del camerino luciendo una sencilla combinación de jeans de cintura alta, blusa de seda blanca y blazer color caramelo de buen corte, Canelo y Valeria se miraron. Ella era diferente. No solo por la ropa, sino también por el look. Jimena se miró al espejo por última vez y tragó saliva. Por primera vez en años, parecía ella misma. Canelo se acercó a ella y se metió las manos en los bolsillos sonriendo satisfecho. Dijo que ahora ella se parecía a la Jimena que él conocía. La que nunca dejó que nadie le dijera que no era capaz. Sus ojos se llenaron de agua. Jimena se dio cuenta de que no se trataba solo de un viaje de compras. Fue el primer paso para recuperar quién era ella. Y allí, rodeada de los dos amigos que se negaban a dejarla caer en el olvido, supo que nunca más volvería a estar sola. Cuando Jimena se miró al espejo por última vez, vio algo que hacía mucho tiempo que no reconocía. No se trataba solo de ropa nueva. No fue solo una mirada diferente. Ella era una nueva versión de sí misma. O quizás, la versión que siempre estuvo ahí, pero que el dolor y la dura vida habían enterrado. Tenía los ojos llorosos. Parpadeó un par de veces, tratando de contener las lágrimas, pero fue imposible. Todo, cada gesto, cada palabra de cariño, cada mirada de Canelo y Valeria, le mostraban algo que ya había olvidado: era amada. Ella era importante. Cuando finalmente salió del camerino, se encontró con sus dos amigos esperándolo. Valeria inmediatamente abrió los brazos y la estrechó en un fuerte abrazo, lleno de cariño y complicidad. Canelo, con una suave sonrisa en su rostro, colocó una mano en su hombro, con una mirada que lo decía todo sin necesidad de palabras. Jimena no pudo contenerse más. Las lágrimas corrían por su rostro, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza. Canelo la tomó de las manos y le dijo con toda la sinceridad del mundo que ella era especial para ellos. Que nunca más tendría que pasar por todo eso solo. Que ella siempre tendría un lugar al que regresar, siempre tendría alguien a quien acudir. Valeria, también conteniendo las lágrimas, afirmó que Jimena era parte de sus vidas, y que los amigos no dejan a los amigos atrás. Jimena los abrazó fuerte, cerrando los ojos, sintiendo por primera vez en mucho tiempo el calor del hogar, de la familia, de algo que no le podían volver a quitar. Y fue allí, en ese momento, cuando lo supo. Nunca más volvería a las calles. Nunca más te sentirías invisible. Ella nunca volvería a perderse. Porque ahora sabía quién era. Y lo más importante, sabía que nunca estaba sola. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal y deja tu me gusta. La vida puede derribarnos de maneras inesperadas. A veces lo perdemos todo. Perdimos el rumbo, perdimos la esperanza, incluso nuestra identidad. Pero lo que realmente importa son las personas que se niegan a dejarnos caer. Los verdaderos amigos no desaparecen. El verdadero amor no nos abandona. Y por muy oscuro que parezca el camino, siempre habrá una luz esperando para guiarnos de regreso a casa.